enero de 2025 y ha generado pues cierta inquietud, también desinformación, saber si esta variante podría estar circulando en el país o no, si es la variante, digamos, bueno, original, con ciertas modificaciones, lo que pudiese estar circulando en Venezuela, si es que realmente circula el COVID o no. Entiendo que desde las autoridades pues no hay, de hecho han negado que la nueva variante NB181 al menos esté circulando en el país, pero sería interesante pues saber las informaciones que se tienen y la forma de prevenirlo, ¿no? Si se puede lograr la prevención de que una nueva variante llegue al país. ¿Cómo está Unidas? Muy buenos días, Shirley. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué información tiene la Academia Nacional de Medicina? Desde la Academia Nacional de Medicina estamos haciendo el monitoreo, por lo menos por la parte de las páginas de los oficiales de la Organización Mundial de la Salud y la OPS, y ciertamente es una variante bajo observación porque se está propagando en la parte de Asia, Pacífico, y también ya está llegando a Europa. Y por supuesto no estamos exentos de que pueda llegar acá. No hay forma de evitar que llegue. Con la movilidad que tenemos actualmente, los vuelos, la gente, todo eso, lo que sí recomendamos, por supuesto, es primero hacer monitoreo a nivel de puertos, aeropuertos y fronteras terrestres, donde se vuelva a llenar el papelito, donde no todo el mundo lo llena ni todo el mundo es sincero, pero por lo menos se hace el esfuerzo de hacer un seguimiento si alguien viene con una sintomatología. Y segundo, recomendamos al Ministerio Popular de la Salud que la única forma de saber si está en Venezuela o no, que sigue circulando el coronavirus, porque la pandemia no ha cesado, lo que pasa es que disminuyó la denominación de importancia internacional porque disminuyó con las vacunas y los hospitales se libran y todo eso. La única forma es hacer la parte molecular, que no es un examen para hacerlo a nivel poblacional masivo, pero sí la persona que llegue con sintomatología importante, pues para poder saber qué tipo de cepa es la que está circulando actualmente en Venezuela. Las autoridades han dicho, para tratar de corroborar esta información, que no tienen información de que esté circulando este virus específicamente en Venezuela. Claro. Todavía no hay, porque hay el asunto que solamente se podría hacer, Shirley, en el Instituto de Medicina Tropical o en el Instituto Nacional de Higiene, pero si usted llegó por Colombia vía Maracaibo o cruzó la frontera por Brasil, no hay forma de saber. Entonces, lo ideal es que si hubiera la forma de detectarlo en los principales hospitales de las ciudades capitales y por lo menos poder hacer un monitoreo realmente para poder decir tenemos o no tenemos, porque definitivamente sí está circulando el coronavirus, porque no ha cesado, ha disminuido por supuesto el impacto, todo eso, pero la única forma de saberlo es hacer los estudios moleculares costosos que no son para toda la población, pero sí para tener idea dónde estamos parados con la nueva cepa del coronavirus. ¿Esta nueva cepa en qué se diferencia de la primera? ¿Tiene igual tasa, digamos, de mortalidad como tenía la primera? Lo que se ha dicho hasta el momento, que afortunadamente lo que sí es un poco más fácil de transmitirse de persona a persona, pero ha disminuido la intensidad de los síntomas. Y otra cosa que se ha visto es que está logrando, aunque no en mayor proporción, escaparse de la inmunidad que tú tengas por la vacuna o por la enfermedad previa. Entonces, por eso está bajo observación de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué han visto ustedes actualmente, digamos, como en clínica, ¿no? Sí. Es decir, han visto pacientes con una sintomatología similar. Es muy difícil diferenciar entre una y otra. Es muy difícil por clínica solamente diferenciar entre chikungunya, oropuche, zika, el mismo dengue, el coronavirus. Lo que sí hemos visto en privado, que es donde sí se puede hacer parte del monitoreo de esta forma, es que está aumentando los casos de influenza A y B. Pasa que la gente como piensa que la influenza es una gripe, entre comillas, pero la influenza ha matado más gente que el mismo coronavirus. Entonces, por eso la recomendación a las personas que vayan al médico, que no se automediquen, que pónganse las vacunas que les corresponda, influenza, la misma coronavirus, aunque no tenemos las vacunas actualizadas para este coronavirus. Podemos tener las mismas rusas y la misma china, pero hoy día se utilizan otras que están más actualizadas y ojalá el ministerio las compre y las tengamos en reserva por si acaso haga falta. La diferencia entre influenza y coronavirus, ¿hay manera de diferenciarlo? No, solamente por estudio, prueba. por la parte serológica, pero clínicamente es lo mismo. Bueno, pero en teoría si tienes la vacuna,
no deberías tener una influenza tan severa. No tan severa, igual que con el coronavirus. Si usted está vacunado, por lo menos si le da la enfermedad, por lo menos no te da tan severa. Y otra cosa importante, es una subfamilia del coronavirus Omicron, lo que pasa es que ha ido cambiando, ellos son inteligentes, inclusive creo que más que nosotros, entonces logran cambiar y logran escaparse del mecanismo de inmunidad. Pero afortunadamente nosotros tenemos dos tipos de inmunidad, la celular y la que se producen las inmunoglobulinas, pero nuestras células T mantienen la memoria de lo que nos pasó y si nos está defendiendo. Las vacunas inclusive que tenemos en Venezuela, que deberían ponerse y de ir nosotros a colocarla, también nos pueden proteger parcialmente contra esta nueva variante. Ahora, con relación al tema de las vacunas, ¿no? Hay gente que, bueno, se puso las vacunas en el momento que duró la pandemia y un poco después. Sí. Que incluso tiene hasta 4 vacunas, ¿no? 4 o más. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿hay estudios que determinan cuánto más te puedes vacunar con respecto a esto? Es decir, sí, más o menos la orientación que nos están dando es que probablemente anualmente debemos vacunarnos, igual que pasa con la influenza, porque el virus va cambiando y en algún momento va a cambiar tanto que ya las vacunas que tenemos no van a ser suficientes. Por eso está día a día permanentemente haciendo los estudios de trazabilidad, como se llama, de estos nuevos virus que pueden aparecer. Lo otro, Unides, es en algunos países que están bajo observación se han venido aplicando algunas medidas, como por ejemplo el regreso de tapaboca. Aquí circuló de forma falsa un comunicado que estaban pidiendo, si mal no recuerdo, creo que en el estado Zulia, tapaboca. Eso fue desmentido, ¿no? Pero, ¿cuáles son las recomendaciones de la OMS? Bueno, con el fin de evitar de que esta variable, como bien dice, tiene carácter global, no va a dejar de entrar. Claro. Pero bueno, que el impacto en la población sea menor. Claro, las recomendaciones son las que ya hemos aprendido. Lavado de manos, higiene, taparse la boca y nariz si usted está estornudando, tosiendo, o aquellas personas que tienen sintomatología respiratoria superior, rinorrea o moco por la nariz, tos, estornudo. Protegerse, no ir a trabajar para evitar contagiar a sus compañeros, los niños igual no ir a la escuela durante esas primeras 48, 72 horas para ver la evolución y cuando vaya a salir debe utilizar las mascarillas. No es una recomendación universal porque eso solamente lo tendría que hacer el Ministerio Popular de la Salud, pero en los hospitales también se recomienda, como los médicos, personal de salud están en constante exposición a muchas más personas que normalmente uno en su casa y muchas personas con sintomatología, también se les recomienda a nivel local que utilicen el tapaboca y la persona, por favor, cuando vaya al hospital o vaya a hacer compras, si tiene sintomatología respiratoria, debe utilizar el tapaboca. Sí, una cuestión de conciencia colectiva y personal. Exactamente, eso es así. Ahora, pero dentro de, después de pasada la pandemia, dentro de los centros hospitalarios, ¿hay el uso, digamos, frecuente del tapabocas? No, porque de paso no hay suficiente. Inclusive tú ves en los servicios, por ejemplo, de terapia intensiva del hospital de niños, que para utilizar un tapabocas te dan uno y el residente lo utiliza todo el día cuando los tapabocas deben cambiarse dependiendo del uso, como en los medios hospitalarios, cada 8 horas. No hay suficiente. Y de paso, Shirley, no estamos preparados para un nuevo brote, ojalá que no suceda, de una pandemia o que aumenten los números de casos significativamente porque no estamos preparados ni a nivel hospitalario ni a nivel educacional comunitario. Y esto que ustedes hacen me parece fabuloso, que la gente entienda que seguimos en pandemia, que hay que protegerse, que no hay que automedicarse y acudir al médico cuando usted se sienta mal. Si pasadas 48 o 72 horas no ha mejorado, pues debe ir al médico. Bueno, eso es interesante, pasadas las 48 o 72 horas. Aunque el tema también es que es muy difícil diferenciar, como usted dijo, bueno, qué realmente es lo que se tiene. Claro. Si se tiene influenza o puche, lo que sea. En fin. Pero este virus, y otros conviven con nosotros. Sí, señor. Yo creo que, digamos, la gente de alguna manera entendió que esto va a estar dentro llegó para quedarse. Sí, entonces la pregunta es, ¿cuándo es motivo de alarma o de cuidado? Sí, usualmente los cuadros virales, que son más o menos el 90% de lo que uno sufre durante su vida en cualquier enfermedad, se autolimitan. Entonces uno comienza con malestar, fiebre, poco apetito, mucho sueño. Entonces te quedas en casa y tú vas viendo, tomas algún antipirético, algo y líquido.
eso debe ir en un momento de 48 a 72 horas disminuyendo la sintomatología y tú recuperando tu estado anterior. Si eso no sucede en esas más o menos máximo 72 horas, la fiebre alta sigue, no ha mejorado, te sigues sintiendo malestar, ahí donde uno dice, esto no es una gripecita común y corriente. Hablemos de la fiebre amarilla, ¿no? Que este está en otro campo. El tema de la fiebre amarilla en Venezuela, entiendo que hay estados, eso sí es cierto, estados fronterizos que están pidiendo la vacuna de la fiebre amarilla. Sí, ¿La mayoría de la población está vacunada contra fiebre amarilla? No la mayoría. Afortunadamente, al principio se decía que había que vacunarse cada 10 años, hace unos 10 años que ya se dijo que una sola vacuna bastaba y está dentro del esquema, pero el esquema nacional de vacunación está incompleto, o sea, cuando sumamos y vemos los reportes de la Oficina Panamericana de la Salud, Shirley, deberíamos tener 95% cobertura vacunal, estamos en 50%. Entonces quiere decir que hay un 50% de la población que no está vacunada. Por eso, si usted va a zonas fronterizas como Brasil, donde hay muchísimos casos, y en la zona de fronteriza con Colombia, usted debería ponerse la vacuna. Si no la tiene, si ya se la colocó una vez en la vida, esté tranquilo que eso nos cubre para toda la vida. Solamente en la recomendación de la academia, o usted digamos como médico, es que solamente le pidan estados fronterizos, porque hay países que uno, por ejemplo, uno va a Panamá o a Costa Rica también, tienes que y a Brasil, y otra cosa, para prevención de las personas que van a viajar, no es que me la puse y me voy mañana. No te van a dejar entrar. Tienes que tener al menos 10 días de haberte puesto la vacuna para poder estar seguro que la inmunidad está funcionando. A ver, personas vulnerables, digamos, en este momento con respecto al COVID, la influenza, lo que está circulando en el país y, bueno, eventualmente la llegada de la los más vulnerables siempre son los extremos de la vida, los niños y los adultos mayores. Y, por supuesto, las personas que estén en lugares de concentración donde se supone que hay mucho flujo de personas, verbigracia a la zona minera de Venezuela. Ahí hay un paso impresionante, Brasil, Colombia. Esas personas que trabajan ahí deberían, o que viven ahí, deberían tener su esquema de vacunación. Pero en esas zonas es donde más bajo está la cobertura vacunal. En el 2016, cuando reapareció la difteria, en esa zona minera apenas llegábamos a 33%. 33% en ese municipio del estado Bolívar. Ahora, lo curioso es que la fiebre amarilla, que en teoría debería estar erradicada, se haya reactivado en otros países. Claro, porque así como en Venezuela falla las coberturas vacunales, no estamos, el resto de Latinoamérica también tiene grandes fallas en la vacunación de su población. ¿Por qué? Porque estaba controlada, entonces tú bajas la guardia y en ese momento reaparecen las enfermedades. Bueno, Unides, yo le agradezco mucho aclarar la duda. Todavía no hay confirmación oficial que la nueva variante de COVID-19 en Venezuela se comporta diferente, como ha dicho Unides, pero no aumenta la tasa de mortalidad, a menos que tenga una condición preexistente. Exacto, correcto. Sí. Que igual hay que cuidarse con la nueva variante o con la... Usted conoce muy bien las secuelas del COVID, ¿no? Yo recuerdo que usted estuvo bien delicado de salud. Sí, señor, tal cual. Sí, está aquí de milagro. Así mismo es. Bueno, le agradezco mucho. Aunque no creo en milagro como buen judío, pero sí. Ah, sí. ¿Usted es hebreo? Sí, señor. ¿Ah, no es hebreo, no es judío, porque a mí me crió mi padre adoptivo, era judío rumano, se casó con mi mamá, y entonces yo un buen día, como no tuve chance que me bautizaran de chiquitico, porque mi mamá enviudó tal y cual, hice mi bar mitzvah, yo decidí ir por la religión judía en Maracaibo. Oye, no. La gente dice judío maracucho, y Memo Morales no era el gitano maracucho. No, claro que sí, hay una comunidad todavía pequeña, casi no quedamos allá, sí, están en Caracas. Sí, señor, y si no en Houston. Oye, qué interesante su historia, no sabía, Unides. Usted entonces tiene que venir aquí para contarnos esa historia. Bueno, con mucho gusto. Le agradezco mucho. Y gracias por el café. Por favor, bueno, tome su café Flor de Arauca para que le dé energía, impulso para la mañana. Unides Urbina, médico pediatra y presidente de la Academia Nacional de Medicina. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Estados Unidos prohíbe